Himno 195, oh qué Salvador. Himno 195. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de nuestro Dios. Oh qué Salvador es mi Cristo Jesús, oh qué Salvador es aquí. Él salva al más malo de su iniquidad y vida eterna le da. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Iré a mirar a los que aquí dejé, y pronto estaré. Mas quiero mirar a mi Cristo Jesús, el cual murió en dura cruz. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha abandonaré. Entonces a Cristo yo voy a mirar, gloria a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Siguiente himno número 193, titulado Un día. 193. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día enclavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, 3 días en paz reposó de dolor. Velaban los ángeles sobre el sepulcro de mi única eterna esperanza el Señor. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no
día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre, su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado él es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día otra vez viene con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Oh día admirable, que unido a su pueblo, flores a Cristo por siempre alzará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado él es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Amén. La palabra de Dios allá en Primera de los Corintios, en el capítulo 2. Primera de los Corintios, en el capítulo 2, dice el versículo del 1 al 3. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y dice ahí el apóstol Pablo en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La muerte de Cristo en la cruz es el tema que la Biblia nos enseña. Es el tema central del Evangelio. La muerte de Cristo en la cruz. En estos días del mes de abril de este año 2020, mucha gente recuerda la muerte de Cristo y pues bueno, probablemente sí es más cercana la fecha de la muerte de Cristo, podríamos decir que es más correcta, a diferencia del nacimiento, porque la tradición dice que nació en diciembre, un 24 de diciembre, y en realidad esas fechas no concuerdan con lo que la Biblia nos enseña, que los pastores estaban con el rebaño allá en el campo. Esto dando a entender que para esas fechas probablemente serían los meses de octubre. Pero en cambio la muerte de Cristo muy probablemente sí fue cercana al 14 de abril, el mes de Nisan o el mes de Aviv, como conocemos el calendario hebreo, durante la Pascua. Y claro, podríamos decir que es importante que recordemos la muerte de Cristo en la cruz. Pero la pregunta aquí que tenemos que hacernos, ¿cómo fue la muerte de Cristo en la cruz? ¿Cómo fue la muerte de Cristo en la cruz? Y claro, nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, recordamos cada domingo la muerte de Cristo, pero también recordamos su sepultura y su resurrección. Sin embargo, cuando participamos de la mesa del Señor, así como nos indicó nuestro Señor Jesucristo, algo que haremos en un momento, pues recordamos su muerte, que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo fue la muerte de Cristo en la cruz? Vamos a ver allá en Primera de Pedro, en el capítulo 3, para ver qué nos dice el apóstol Pedro en cuanto a la muerte de Cristo en la cruz. La primera cosa
que el apóstol Pedro nos dice, la encontramos en el versículo 18. Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo 18, dice, porque también Cristo padeció solo una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y la primera cosa que el versículo 18 nos dice es que la muerte de Cristo en la cruz fue una muerte dolorosa. Sí, fue una muerte dolorosa porque dice el texto que Él padeció. Que Él padeció. ¿Qué padeció? Sufrimiento, dolor, un sufrimiento emocional, un sufrimiento físico, un sufrimiento espiritual. Y nos acordamos lo que sucedió en Lucas capítulo 22, cuando nuestro Señor Jesucristo está allá en aquel huerto conocido como el huerto de Getsemaní. Ahí en Lucas 22 dice el versículo 41 en delante, un texto muy conocido cuando hablamos de estas cosas. Dice, desde el versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, noten ustedes, dice el texto, estaba en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, a causa también ellos de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Por eso cuando la Biblia nos enseña de la muerte de Cristo en la cruz, podemos decir claramente que fue una muerte dolorosa, una muerte muy dolorosa, porque Él llevó en su cuerpo el pecado de cada uno de nosotros, un sufrimiento emocional, un sufrimiento no solamente emocional, sino un sufrimiento también físico. Ahí mismo en Lucas capítulo 22, noten ustedes en el versículo 63 el sufrimiento que tuvo el Señor. Y los hombres que custodiaban a Jesús, fíjense, se burlaban de Él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. ¿Sí? ¿Qué hicieron con el Señor Jesucristo? Se burlaban de Él, le golpeaban y le injuriaban. Por eso podemos decir que la muerte de Cristo en la cruz es una muerte dolorosa. ¿Cómo fue la muerte de Cristo en la cruz? Fue una muerte dolorosa. Pero ¿qué podemos decir más? La muerte de Cristo en la cruz, según 1 Pedro capítulo 3 también, nos dice que fue una muerte vicaria, por lo que dice el versículo 18 nuevamente. 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y dice ahí, el justo por los injustos. ¿Quién merecía ir a la cruz? Cada uno de nosotros los pecadores. Sin embargo, hubo un vicario, alguien que fue en nuestro lugar. La palabra vicario significa eso, alguien que está en lugar de alguien. ¿Quién tenía que ir a la cruz? Nosotros. Pero ¿quién fue por nosotros a la cruz? Cristo. Por eso podemos decir que la muerte de Cristo no solamente fue una muerte dolorosa, sino fue una muerte vicaria. Y claro, las figuras y las sombras y los tipos desde el Antiguo Testamento ya nos hablaban de esta muerte de Cristo en la cruz como una muerte vicaria. Y lo vemos y lo recordamos aquella ocasión cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac y encuentra aquel carnero entre las zarzas enredado, preparado para que fuera sacrificado en lugar de su hijo Isaac. Recordamos el cordero de la Pascua, aquel cordero que era de un año, escogido y que tenía que estar sacrificado entre las dos tardes para poder así
la muerte no fuera a llegar a ese lugar. Por eso la muerte de Cristo en la cruz fue una muerte vicaria. No solamente una muerte dolorosa, sino una muerte vicaria. Pero también fue una muerte propiciatoria. Fue una muerte propiciatoria. Fíjense en Romanos capítulo 3, lo que dice allá el apóstol Pablo. En el versículo 25, Romanos capítulo 3, en el versículo 25, dice la palabra de Dios hablando de la muerte de Cristo en la cruz, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo fue la muerte de Cristo en la cruz? Fue una muerte propiciatoria. ¿Qué significa esta palabra propiciación? Según lo que dice el verso 25, cubrir. ¿Qué hizo Cristo con su sangre? Nos cubrió de nuestros pecados. Por eso cuando nuestro Padre Celestial nos ve ahora no ve más nuestros pecados, sino ve la sangre de su Hijo Jesucristo que nos cubre. Esa idea la encontramos también en Primera de Juan. Allá Juan nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, hablando también de cómo la muerte de Cristo en la cruz es una muerte propiciatoria. Dice el versículo 2, desde 1 Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Él es la propiciación. ¿Cómo es la muerte de Cristo en la cruz? Es una muerte propiciatoria. En 1 Juan capítulo 4, en el versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Él cubrió con su sangre preciosa todos nuestros pecados. Él derramó hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados. Por eso la muerte de Cristo en la cruz es una muerte dolorosa, es una muerte vicaria y es una muerte propiciatoria. Pero también la muerte de Cristo en la cruz es una muerte única, porque ya no requiere más sacrificios Dios, porque se sacrificaron muchos animales, muchos machos cabríos en la edad bíblica, desde la edad patriarcal hasta la edad mosaica. Se sacrificaron innumerables animales, sacrificios para aplacar, para calmar la ira de Dios. Pero cuando Cristo viene a la cruz, cuando Él muere en la cruz, su muerte es única. Ya no se requiere de más sacrificios, porque Cristo derramó y pagó una sola vez por el pecado de cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 6, fíjense lo que dice ya el versículo 19. Dice ahí el autor de los Hebreos capítulo 6, versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Por eso la muerte de Cristo en la cruz es una muerte única. El Señor Jesucristo padeció una sola vez. Hebreos capítulo 9, fíjense el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Cristo fue una muerte única porque se ofreció solamente una vez, dice el verso, para siempre.
una vez y para siempre. Verso 28, de ahí mismo de Hebreos 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por eso la muerte de Cristo en la cruz fue una muerte única, porque Él padeció una sola vez por nuestros pecados. Ya no va a venir Cristo otra vez a morir en la cruz, porque Él ya lo hizo por nosotros. Pero regresando a 1 de Pedro capítulo 3, encontramos otra respuesta a esta pregunta: ¿cómo fue la muerte de Cristo en la cruz? La muerte de Cristo en la cruz también fue una muerte redentora. Fíjense, el versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Sí, el Señor Jesucristo pagó el precio. Él es el Redentor, para llevarnos a Dios, dice el texto. Ese es el propósito de la cruz, rescatarnos. Y nos acordamos aquella ocasión en que Ruth está allá ante vos y ella le dice: redime, Señor, redime. ¿Qué significaba eso? Le estaba pidiendo a vos que la rescatara, y Él lo hace así. Bueno, así es una figura, una sombra de Cristo, de que Él ha sido y es nuestro Redentor. Dice el versículo: para llevarnos a Dios. La muerte de Cristo en la cruz tiene ese propósito, llevarnos a Dios. Por eso Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó el precio y su muerte es una muerte redentora. Pero también su muerte es una muerte, por último, una muerte victoriosa. Porque cuando parecía que todo había terminado para el Señor, cuando probablemente Satanás estaba gozoso de que había muerto, de que por fin había dado muerte al Señor, porque Él lo había intentado desde su nacimiento. Satanás había buscado la manera de dar muerte a Cristo desde que es la matanza de los niños a manos de Herodes. Y durante el ministerio del Señor, en varias ocasiones Él procuró matar al Señor. Y cuando muere en la cruz, a lo mejor Satanás pensaba que ya todo estaba ganado, pero no se estaba dando cuenta que la profecía de Génesis capítulo 3, en el versículo 15, se estaba cumpliendo. Cuando Satanás causa que el hombre caiga, dice la Escritura que nuestro Dios le da una advertencia y le da una profecía, una enseñanza de la muerte de Cristo en la cruz. Satanás no entendía, Satanás no comprendía, y se cumple lo que dice Génesis capítulo 3 en el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, Cristo te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Claro, cuando Satanás muerde a Cristo en un sentido espiritual, lo muerde en el calcañar. ¿Qué significa eso? Cuando va a la cruz. Pero ¿qué estaba haciendo a la vez el Señor Jesucristo? Estaba dando un golpe mortal a Satanás en la cabeza, porque al tercer día Él iba a resucitar. El Señor Jesucristo no quedó en la cruz. El Señor Jesucristo venció la muerte con poder, y venció a Satanás, y venció el pecado. Y por eso Él nos da una esperanza a nosotros a través de esa acción. Gálatas capítulo 2, ¿qué vamos a hacer como conclusión? ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos en cuanto a esto que hemos visto? Pues recordar lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en el capítulo 6, en el versículo 14, dice allá el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. No tenemos otra cosa más que gloriarnos en la cruz de Cristo. Y claro, la recordamos por fe.
la recordamos con amor, la recordamos con agradecimiento. Pero entendemos esto porque sabemos que la muerte de Cristo en la cruz fue algo glorioso. ¿Cómo fue la muerte de Cristo en la cruz? Bueno, hemos visto que fue una muerte dolorosa, que fue una muerte vicaria, que fue una muerte propiciatoria, que fue una muerte única, que fue una muerte redentora, que fue una muerte victoriosa. Y ojalá que nosotros hagamos que el Señor Jesucristo en aquel día final esté satisfecho del sacrificio que Él hizo por nosotros. En Isaías 53 dice la palabra de Dios, fíjense ya casi terminando lo que dice Isaías 53, hablando la profecía de lo que iba a sufrir el Señor pues por nosotros cuando iba a ir a la cruz. En el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjense lo que dice el texto. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién es el fruto? Los cristianos. ¿Quién es el fruto? La iglesia. Pero dice ahí, y quedará satisfecho. El Señor Jesucristo como hombre, Él padeció, Él sufrió, Él pidió no ir a la cruz, pero como hombre también valiente, Él fue a la cruz y murió por nosotros y pagó por nuestros pecados. Y cuando ve ese fruto que somos nosotros, queda satisfecho. Ojalá que nosotros seamos parte de esa satisfacción y que cuando venga en aquel día final por nosotros, si es que estamos aquí en este mundo, pues le recibamos con gozo. Y si estamos ya con Él, si estamos, pues que vengamos también en gloria con Él en aquel día final para estar todos delante de su tribunal. Que Dios pues permita que podamos hacer esto, entender lo glorioso que es la muerte del Señor. Y vamos a precisamente a participar de la mesa del Señor, que nos ayuda a meditar en este acto que hizo el Señor por nosotros. En 1 Corintios, allá en el capítulo 11, el apóstol Pablo, él enseña estas cosas porque él las había recibido directamente de nuestro Señor. Él dice en 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí en el versículo 23 del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a hacer una oración, primeramente por el pan sin levadura. Oremos. Te agradecemos, Padre Celestial, esta oportunidad que tú nos das de ahora partir este pan sin levadura, en memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en aquella cruz del Calvario, que ya hemos visto que fue una muerte única. Pedimos, Padre, que nos ayudes a valorar esa gran muestra de amor, y te agradecemos tu bondad siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otro mandamiento es el participar del jugo de uva, del vino. Vamos a pedir una oración por la bendición de ese jugo de la uva. Pedimos una oración. Padre Celestial, también pedimos, Padre, que bendigas este jugo de la uva, que a continuación tomaremos en memoria de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario, Padre. Ayúdanos a entender la importancia de ese sacrificio y a siempre recordarlo y agradecerlo. Y, Padre, al hacer este acto de adoración, que también, Padre, seas tú honrado y adorado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Otro mandamiento que observamos también cada primer día de la semana, como la Escritura nos lo enseña en 1 Corintios capítulo 16, versos del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte a algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar. Te agradecemos también, Padre Celestial, por esta bendición que nos das de participar de esta ofrenda. Pedimos, Padre, que tú bendigas también a aquellos hermanos que en algunos otros lugares hacen este acto de obediencia. Y, Padre, si hay algún hermano en alguna necesidad, que también tú lo bendigas, Padre. Te agradecemos tu bondad y pedimos tu bendición siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para concluir con esta adoración, vamos a cantar un himno más a nuestro Dios del himnario Cantos Espirituales. El número 79, Ya salvo soy. 79, Ya salvo soy. Mis culpas todas borró Jesús con infinito amor. Cargó con ellas en cruenta cruz, en medio de mortal dolor. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado, ya salvo soy. En densas sombras anduve yo, cuando en maldad viví, y mi alma nunca la paz halló, ni gozo alguno yo sentí. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado, ya salvo soy. Gloriosa vida de libertad disfruto yo por él. Ya no hay temores, no hay ansiedad, porque me guarda siempre fiel. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado, ya salvo soy. Eterno canto en mi corazón, elevo al Redentor. Negar no puedo su salvación, negar no puedo, no su amor. Salvo por ello soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado, ya salvo soy. Vamos a orar para despedirnos. En esta mañana, Padre, queremos agradecerte que nos has permitido observar estos actos de adoración. Te agradecemos, Padre, que tú nos has dado la oportunidad de hacerlo y, Padre, pedimos que tú hayas recibido esto también como un olor fragante y que cada hogar, que cada familia, que cada hermano que esté reunido en esta hora, Padre, que tú los bendigas al igual que nosotros, para que también, Padre Dios, puedan hacer su adoración y podamos, Padre, todos de alguna manera u otra seguir sirviéndote, Padre.
Pedimos, Padre, que tú nos perdones nuestras faltas, nuestros errores y que, Padre, podamos siempre hacer cada vez las cosas mejor. Todo te lo agradecemos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.